Muy buenos días, jóvenes, ya vamos a iniciar la clase del día de hoy. Y bueno, hoy día hemos preparado pues algo distinto, algo más rápido para poder desarrollar la clase. Naturalmente pues hoy día no te he acostumbrado con una diapositiva, pero vamos a hacer una guía. Vamos a trabajar con una guía de información. Es necesario que tú también leas para que te puedas nutrir prácticamente un poco más de información de la historia. Hoy hemos preparado el tercer tema, basado en un tema muy importante. Si te das cuenta, una de las características de la Edad Media, tú me dirás, profesor, pero si estamos en la Edad Moderna. Correcto, muy bien, pero una de las características de la Edad Media era que el clero, en este caso la Iglesia Apostólica Romana, estaba liderando el poderío, prácticamente se intrometía en lo que era el aspecto político, inclusive pues tenía en la jerarquía de organización, predominaba básicamente en el primer lugar, ¿no? Estaba conjuntamente con lo que era la nobleza. La iglesia en ese tiempo tenía un poder inmenso sobre todo el mundo, básicamente. Tienes que tener en cuenta eso, ¿ya? El pueblo se sometía básicamente a una ideología basada en una religión que surgió hace un tiempo atrás como cristianismo. Bien, entonces la Iglesia Apostólica Romana, liderada por el Papa, naturalmente pues tendía a tener ese poder tan imponente en este tiempo de la Edad Media. ¿Qué es lo que sucede en la Edad Moderna? La Iglesia Apostólica Romana no era tan amorosa o no practicaba quizás las cosas que Jesús enseñó en la tierra, o no ponía básicamente pues, por decirlo así, en práctica las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas del cristianismo. En este caso te digo pues que el pueblo vivía en pobredumbre, con una vida muy caótica, casi no tenía alimentos para poder comer, era el sector más golpeado, más sufrido, no más oprimido, y la iglesia no hacía nada en este caso. Entonces surge en la Edad Moderna, o en el siglo XV y XVI, van a surgir personajes muy importantes, por ejemplo como el señor Lutero o el señor Calvino, que van a proponer o a desarrollar formas para poder contrarrestar esta forma de poder sobrellevar las enseñanzas del cristianismo por parte de la Iglesia Apostólica Romana. Entonces va a haber una contraposición en base a las enseñanzas que practicaba la Iglesia Apostólica Romana. Te puedo decir un caso nada más, un ejemplo. La Iglesia Apostólica Romana tenía liderado el Papa, pero ese Papa no era como el Papa de hoy en día, pues. El Papa hoy en día no tiene prácticamente ningún tipo de relación con una esposa o no tiene hijos. En ese tiempo el Papa podía tener cualquier aventura y podía tener hijos. Inclusive el Papa muchas veces se acostaba con niños, vivía prácticamente en fiestas, y eso era prácticamente una hipocresía que estas personas que van a estar en contra de la Iglesia Apostólica Romana se van a dar cuenta, y obviamente van a desarrollar nuevas formas para poder cambiar esto que naturalmente ellos no tenían presente. ¿Por qué? Porque en parte ellos también conocían la palabra del Señor, o sea, en ese caso la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos se dan cuenta prácticamente que estaban totalmente equivocados. Entonces a esos cambios que van a surgir en este tiempo se le va a llamar reforma. Naturalmente reforma está basado, relacionado con lo que viene a ser
los cambios, ¿ya? Y básicamente van a salir otro término que es protestante. En conclusión, vamos a hablar sobre las reformas protestantes de la Edad Moderna, que básicamente van a detonar un cambio inmenso en el mundo, porque van a ser cimientos de nuevas creencias, van a nacer nuevas iglesias. Incluso pues si hoy día hablamos de diferentes congregaciones, es gracias a este hecho. Muy bien, vamos a conocer un poco sobre ello. Vamos a hablar muy rápido para no demorar y para que te puedas poner a trabajar. Si te das cuenta, hay puntos esenciales que están en amarillo, correcto. Simplemente vamos a tocar esa parte. Lo que no está en amarillo no lo vayas a tocar. Bien, la reforma dice que fue un movimiento religioso, correcto, religioso de tendencia renovadora que se va a producir en Europa en el siglo XVI, ¿ya? Y que va prácticamente a originar con el rompimiento de la unidad cristiana. Como te dije, la Iglesia Apostólica Romana se va a partir, ¿ya? Ya no simplemente va a ser uno solo, sino van a comenzar a ver diferentes tipos de iglesia en donde básicamente se enseñaba de distintas maneras a lo que la Iglesia Apostólica Romana hacía, ¿no? Entonces se van a formar nuevas iglesias independientes a la Iglesia Apostólica Romana, obviamente pues sin el mando del Papa o sin autoridad papal en este caso. O sea, al Papa lo van a dejar a un lado prácticamente y ellos van a ser autónomos de sus propias creencias, de su propia religión. Bien, ¿qué es lo que va a impulsar las reformas? Por ende tenemos las causas. Van a impulsar la corrupción del clero. El clero robaba y robaba bastante en ese tiempo. La difusión de la Biblia gracias a la imprenta. Si te das cuenta, en este tiempo la iglesia simplemente tenía el predominio sobre la palabra del Señor. El pueblo no lo conocía porque no tenía acceso a este libro tan importante. ¿Te das cuenta? Entonces, al no saber ni siquiera leer, porque el campesinado básicamente no sabía ni leer, no vas a poder enterarte de lo que verdaderamente decía la palabra del Señor. Y son los personajes que te voy a nombrar después los que van a desarrollar algunas tesis en las cuales dice que el pueblo necesariamente debe conocer lo que es la ideología o la religión cristiana. La obra del humanismo y el renacimiento que engendraron la crítica y el libro examen. Estas dos cositas, el humanismo y el renacimiento, básicamente son movimientos intelectuales, artísticos, que básicamente van a impulsar a que estas reformas se puedan desarrollar. También la ambición de la nobleza por apoderarse de los bienes de la iglesia. ¿Te acuerdas que te dije que la iglesia había tomado protagonismo único en este tiempo? Bueno, la nobleza había quedado en un segundo lugar y se había rezagado a causa de la iglesia. Entonces yo no quiero que la iglesia predomine, entonces me lo voy a bajar, ¿no? Y la nobleza, pues los reyes, los príncipes que prácticamente pertenecían a eso, se lo comienzan a bajar a la iglesia. Bien, los precursores de esta reforma van a ser el señor John Wycliffe en Inglaterra. También tenemos a Hus y los husitas en Bohemia, Checoslovaquia, y también a Jerónimo Savonarola en Florencia, Italia, ¿ya? El detonante de estas reformas va a surgir en 1814, cuando el Papa León X se le ocurre a este Papa iniciar una venta de indulgencias, pues, para poder construir o para poder recaudar fondos que permitían de alguna manera la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Se pudo desarrollar? Sí, pero a causa de las indulgencias. Y tú me digas, profesor, ¿qué es indulgencia? Bueno, te lo voy a explicar a través de un ejemplo. Se le dice indulgente a cualquier cosa u objeto que básicamente pues se puede obtener a causa de una hilarante o utópica idea. Con esto te doy el ejemplo, ¿ya? Para que lo entiendas mejor.
¿Qué hacían estos sacerdotes, estos papas? Te decía, mira, te vendo esta maderita, al pueblo se lo decía, te vendo esta maderita y me lo tienes que comprar porque esta maderita es de la cruz donde murió el Señor Jesucristo. Y si no me lo compras, te vas a ir al infierno. Así de claro, así de simple. Entonces el pueblo temeroso, y si te das cuenta en ese tiempo no había educación para un pueblo, vivía un pueblo pues prácticamente ignorante, lo compraba porque tenía el miedo de poderse ir al infierno. Entonces a eso se le llama indulgencia. Y obviamente pues el pueblo que no tenía ni plata ni para poder comer, necesariamente tenía que comprar eso. Bueno chicos, seguimos. El origen del término protestante proviene del latín protestari, ¿ya? Que significa declaración pública o protex, ¿ya? Básicamente acá vas a encontrar alguna información, ¿ya? Por ejemplo, la dieta de Spira, la dieta de Worms, que de alguna manera van a sancionar a un gran representante, al señor Martín Lutero y sus 95 tesis. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es el surgimiento de las iglesias protestantes y lo vamos a decir así, ¿ya? La reforma se inicia en Alemania, ¿ya? Y a causa del señor o el monje agustino, el señor Martín Lutero, ¿ya? O también llamado Martín Luther, ¿no? Básicamente, pues este señor va a desarrollar 95 tesis en las cuales va a proponer, de los más importantes lo voy a decir, porque te vas a encargar de leer lo que sigue. Por ejemplo, el papado no es una institución creada por voluntad de Jesucristo. O sea, en ninguna parte de la Biblia te especifica que es necesario contar con el Papa como representante único de la iglesia, ¿no? Básicamente, como él conocía, sabía de la palabra, obviamente eso propuso. También te dice que el culto a la Virgen y a los santos ha de suprimirse. No es necesario, él dice, que se adore a la Virgen, que se adore a los santos, y eso debe desaparecer, porque al único que se debe adorar es a Dios, su Salvador, ¿no? Naturalmente Dios es el Salvador, que obviamente pues debe ser centro de toda adoración. Él lo proponía así, ¿no? El purgatorio dice que no existe, y las indulgencias nos sirven para reducir las penas debidas por los pecados. ¿Te acuerdas cuando te dije el primer ejemplo? Básicamente él proponía eso, ¿no? El purgatorio no existe. Hay dos destinos, cielo e infierno. Y el purgatorio y la compra de indulgencias no va a menorar tus pecados, sino el arrepentimiento, decía. Como él conocía la palabra, naturalmente, básicamente puede desarrollarse. En lo que es calvinismo, el que va a iniciar todo esto es el señor Juan Calvino, ¿ya? Y básicamente va a ser una autoridad muy importante, en la cual también va a desarrollar algunas ideas, ¿no? Basado en las ordenanzas, por ejemplo, ¿no? De las actividades eclesiales. Ahí es donde se va a comenzar a hablar de los pastores, ¿no? Y el anglicanismo, ¿ya? Este señor que ves acá es un personaje muy importante, se llama Enrique VIII, ¿ya? Él le va a pedir al Papa Clemente VIII la anulación de su matrimonio. Mira, me causa risa porque mira lo que va a hacer. Le va a pedir la anulación del matrimonio con su legítima esposa, Catalina de Aragón, para casarse con otra señora que es muy conocida y tú lo vas a conocer próximamente, Ana Bolena, ¿ya? Al negarse el padre, básicamente este señor va a recurrir a la Cámara del Orce, ¿ya? Para aprobar su nombramiento como rey y jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Y es así como básicamente se vuelve como una especie de papa, ¿no? Y crea la Iglesia anglicanismo. Entonces, es así como este señor ya se puede divorciar y se puede casar con su nueva esposa. Muy bien chicos, eso sería todo. Mira, hemos resumido en parte. Ahora tu trabajito es lo siguiente. Toda la parte del que está amarillo, básicamente vas a desarrollar un mapita conceptual y lo vas a escribir en tu cuaderno y eso me lo vas a presentar el día de hoy. Solamente eso, ¿ya? La próxima semana ya trabajaremos esta parte, pero el día de hoy simplemente me trabajas ese mapita conceptual con toda la información que está de amarillo. Eso sería todo chicos, nos vemos en otra oportunidad, bye.